El presidente Jimmy Morales vuelve a agitar las aguas con una propuesta en materia fiscal. Él asegura que no habrá incrementos al IVA y propone una serie de medidas para incrementar los ingresos para el Estado. Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag SFImpuestos. A continuación la nota con la propuesta del señor presidente. Un paquete de reformas fiscales se cocina en el Ejecutivo. El presidente y el ministro de Finanzas confirmaron que solamente falta afinar detalles de redacción, pero que esta giraría en torno a 4 puntos fundamentales, entre los que se descarta incrementar el IVA. El primero de ellos, regresar al régimen de impuestos sobre la renta que se tenía previo a la reforma de 2012. El cambio de régimen le subió lo que pagaban personas en rangos muy bajos de ingresos y le bajó mucho lo que pagaban personas en rangos muy altos de ingresos, lo cual lo hizo regresivo esa reforma, y también redujo de alguna manera la carga tributaria de las mismas empresas con una reducción de tasas. El segundo, ampliar la base tributaria, es decir, que sean más quienes paguen impuestos. El tercero, que la SAT apoye a las municipalidades con la recaudación del IUCI. Cuarto, que se pague más por la extracción de ciertos minerales. Fortalecer algunos impuestos específicos, como es el tema de las regalías mineras, que sentimos que están en niveles muy bajos y se pueden escalonar según el tipo de material a niveles más altos. En este sentido, la propuesta es que las industrias que extraen plata, platino y oro pasen de pagar el 1% a pagar el 10%. Ante estas propuestas, la Cámara de Industria manifestó que aún es necesario ver la propuesta finalizada, pero que consideran que el gobierno en este momento tiene recursos y lo que hace falta es priorizar los gastos, que hace falta una visión de largo plazo con resultados medibles y que muchas de las industrias mineras han cerrado por falta de certeza jurídica y el aumento de regalías a esta industria no sería representativo. Según el ministro de Finanzas, de aprobarse esta propuesta, la carga tributaria podría pasar de un 10% en relación al Producto Interno Bruto a ser un 12.4%. Una carga impositiva que sigue siendo baja, pero permitiría avances. Sí, se ha tenido una reducción considerable en la brecha de recaudación de este año, pero recordemos que este año es un año también no normal. Es un año de coyuntura, es un año muy especial en donde se han podido tener recuperaciones extraordinarias. El presidente señaló que socializarán la propuesta con el Ejecutivo y con el Legislativo para que apoyen la iniciativa de reforma fiscal. Bienvenidos a Sin Filtro, muy buenas noches. Noche de martes conocemos unos pincelazos de la propuesta de reforma fiscal que presentará el Ejecutivo en su momento. Este día el presidente Jimmy Morales y el ministro de Finanzas dieron a conocer 4 ejes fundamentales que tendría esa propuesta que se va a discutir. Por eso hemos traído el tema a este foro. Usted puede comentar, puede enviar sus comentarios con la etiqueta SF Impuestos. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Filipe Chicola, muy buenas noches, y Estuardo Zapeta, muy buenas noches. Bueno, el tema que genera polémica, los impuestos, la semana pasada el sector empresarial hace un llamado a un diálogo nacional para un pacto fiscal. Es el turno del Ejecutivo. Nos da algunas ideas de esta propuesta, más pareciera que estaríamos regresando 4 años atrás. ¿Cuál es la percepción de esta discusión que quiere comenzar el Ejecutivo respecto a los impuestos? Bueno, justamente la semana pasada, se recordarán, cuando hablábamos de este primer tema, decíamos que la reforma del 2012 había sido un fracaso. Y había sido un fracaso básicamente por una gran razón, y es que en aras de fortalecer la recaudación del ISR, redujo la recaudación del IVA. ¿Por qué se dio esto? Por la supresión de la planilla. La planilla era un incentivo que tenían todas las personas que tenían un rango de ingresos, creo que inferior a los 120,000 quetzales anuales, para que, acreditando el pago de IVA por medio de facturas, podían descontar, o mejor dicho, podían deducir su pago de ISR. Entonces, básicamente, el modelo anterior generaba un incentivo para que las personas coleccionaran facturas. Y al generar ese incentivo de que la persona pidiera factura por cualquier cosita que consumiera, convertía al contribuyente en un fiscalizador.
porque básicamente es el contribuyente el que se encarga de verificar que efectivamente el negocio esté proveyendo, esté dando la factura. Eso, al eliminarlo, básicamente quitó el incentivo de que las personas pidieran factura y se aumentó la evasión del IVA. Ahora, cuando hablamos de una reforma fiscal, las personas, los seguidores en redes sociales lo han demostrado, sacan a discusión un tema de más impuestos, Estuardo. Hay más impuestos, la salida fácil es incrementar las tasas. ¿Por qué nos da tanto temor discutir a veces este tipo de cambios al modelo tributario? Lo voy a poner más sencillo. Lo voy a poner en el teorema que uno siempre le da a los estudiantes, primer día de clases, un tema de economía. Y uno pone en el pizarrón, y solo para discutir el tema, ¿qué prefieren ustedes? ¿El 10% de 300 o el 20% de 100? Curiosamente, la mayoría, como el gobierno ahora, como es una curiosidad, se van por el 20% de 100. El 20% de 100 es 20. El 10% de 300 es 30. 30 es mayor que 20. Porque aquí los porcentajes son los primeros que miran. Segundo, ya dijeron que no iría el IVA y el ISR. De hecho, el ISR debe ser eliminado. El ISR es un impuesto que al final le pega a la producción. Miren, una economía crece no por consumo, es que también hay varios temas aquí que son complicados. No es el consumo el que hace crecer una economía, el que hace crecer una economía es la inversión de capital. Eso es lo que hace crecer una economía. Y segundo, una economía también tiene que estar bajo un contexto más grande, por ejemplo, certeza jurídica, por ejemplo, seguridad. Si el 7% del Producto Interno Bruto, creo que anda por 8 ahorita, y vos tendrás tal vez algún dato más reciente, que lo que estamos gastando en seguridad, lo que una empresa tiene que gastar en seguridad, que es desde el alambre que ponen ahí hasta el guardia que está en la entrada, más las cámaras, más todo eso, se convierte en un país caro. Entonces tiene que haber cualquier toque que le den a los impuestos son trasladables y siempre los termina pagando el que menos tiene, y eso hay que entenderlo. Y entonces, cuando dicen, vamos a subir el IVA o vamos a subir el ISR, el problema está que lo que no estamos viendo es todo lo que no se quiere hacer, pero se va a provocar. Por ejemplo, contrabando, por ejemplo, mercado negro, por ejemplo, más economía informal y un montón de cosas que se están provocando al mismo tiempo. ¿Por qué es complicado y difícil hablarlo en Guatemala? No es difícil, pero si ahí tenemos al juez Gálvez con un montón de gente que lo que hacía era agarrar ese dinero, pues. Entonces, también ahora quisieran elevar la moral tributaria, pero la moral tributaria anda por los suelos. Pasamos 8 horas, 10 horas al día viendo qué es lo que está pasando con ese dinero, y entonces se pone una cosa como el perro que se quiere agarrar la cola, que si es primero, aquellos gastan bien o estos pagan más, estos pagan, pero aquí ese es el problema básicamente que vamos a tener. Solo regresar a la propuesta del 2012 comprueba, y yo lo decía antes de iniciar, cómo es que la historia prueba lo que tanto dijimos de esa propuesta fiscal del 2012 que al final fracasó. Sí, que era la puñalada fiscal, al final fracasó. Curioso que los mismos que hicieron la puñalada fiscal en el 2012 con Otto Pérez y Roxana, que ahora están presos, son los mismos que están proponiendo la reforma fiscal de Jimmy. Así que la advertencia al presidente Jimmy Morales, ten cuidado que son los mismos, Jimmy. Son Alibaba y los 40. Esos son los que están detrás de todas estas reformas. Cuidado. Vamos al primer corte, ya saben, envíe sus comentarios con la etiqueta SF Impuestos y también participe del sondeo que hemos lanzado en la cuenta oficial de Guatevisión en Twitter para conocer su opinión sobre esta propuesta de reforma fiscal. Volvemos luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro, vamos directamente al sondeo que hemos lanzado en Twitter para conocer su opinión sobre esta propuesta de reforma fiscal del presidente Jimmy Morales. Preguntamos, ¿quiénes deben pagar más impuestos? El 61% dice grandes empresas, el 30% dice todos por igual y un 9% dice nadie. Estos son los datos preliminares hasta el momento que hemos lanzado en este sondeo
Y bueno, ¿qué dicen las autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria al conocer estas ideas, estas propuestas que emanan desde el organismo ejecutivo? Estas son las declaraciones del superintendente de la SAT. Hablar de una reforma fiscal o un posible pacto fiscal es lo más sano que le puede ocurrir a Guatemala. Esto se ha venido discutiendo desde hace muchísimos años, no es solo un tema que ahorita sea nuevo, pues desde los acuerdos de paz fue uno de los ejes fundamentales sobre los cuales basaron muchas de las discusiones y negociaciones en su momento, y seguimos como Estado, creo yo, y como país en la necesidad de sentarnos a platicar, a dialogar y buscar esos consensos que permitan tomar las mejores decisiones para todos y todas las guatemaltecas. Eran las declaraciones del superintendente de la SAT. Al hablar, Philip, de esta propuesta que se va a someter a discusión, ¿qué elementos vendrían a ser novedosos? Porque mucho hemos hablado acá que pareciera que se va a deshacer una reforma y no se plantean novedades para generar más ingresos. Vean, a ver, si se dan cuenta, de los 4 ejes que se mencionaron en la propuesta, básicamente 2 ejes o 3 ejes están asociados a ideas anteriores. El eje de ampliar la base por la vía de regresar la planilla es echar para atrás la reforma del 2012. Estaba la propuesta también de regresar a la situación del ISR del 2012, que básicamente se refiere a que el régimen optativo de utilidades en lugar del 25% regrese a lo que estaba en ese momento de 31%, con una salvedad. En el 2012 se redujo de 31 a 25 porque se incorporaron nuevas reglas de qué se podía deducir como gasto. Entonces no es que se haya bajado 6% de un plumazo, sino que hubo una compensación de decir, bueno, vamos a bajar la tasa, pero vamos a hacer más estricto lo que usted puede deducir de sus gastos para quitarse o para reducir ese pago. O sea, esos 2 temas es regresar a condiciones 2011, si lo quieren ver así. El tema de las regalías mineras, se recordarán que también eso surgió en la discusión de la reforma fiscal abortada de finales del 2014, cuando trataron de pasar una reforma fiscal a través de un presupuesto y que eventualmente se declaró inconstitucional por la Corte. O sea, 3 de los temas, por eso les digo, uno es reciclar la reforma 2 de Otto Pérez, 2 temas es regresar a condiciones 2011. Tal vez lo único novedoso y que creo que es importante es que la SAT apoya a las municipalidades en la recaudación del IUSI. No es que ahí vaya a salir tantos recursos para las municipalidades, pero creo que se va a combatir focos de corrupción. Ahí está el caso de Arnoldo Medrano y cómo él había tercerizado la recaudación del IUSI y se había convertido en un negocio familiar. Ahora, ¿qué está pendiente? Es que cuando hablamos de una discusión fiscal, pareciera que tenemos en la mente que discusión fiscal equivale a impuestos. Y no, una discusión fiscal es mucho más amplia. Una discusión fiscal el tema de la tasa es una de las variables, pero hay otras. Otra variable es la base. ¿Quién paga qué? Y aquí desde hace rato se habla de ampliar la base, pero no se ha hecho un esfuerzo. ¿Y cuál es un esfuerzo? Y en eso la SAT está comprometida o tiene la noción de lo que tiene que hacer, pero no ha tenido la capacidad, que es, aquí en Guatemala hay cientos, miles de negocios informales que la SAT no los puede fiscalizar. Hay una economía informal formalizada, una economía formal organizada, que creo que es la mejor palabra, que opera allá afuera y que la SAT no le llega. Las tiendas de barrio, los mercados, la terminal, se mueven millones de quetzales y la SAT no ha tenido la capacidad de incorporar esos tribunales. No tiene mecanismos efectivos, ni simples ni fáciles para llegar a esos lugares. Y otra variable más, que tampoco se está discutiendo aquí, es que una discusión fiscal no solo es de echarle más agua a la cubeta, también se trata de taparle los agujeros a la cubeta. Aquí, si se dan cuenta, no hay una discusión de calidad de gasto. Claro. ¿Cómo se va a garantizar más eficiencia de los recursos? Si no queremos hablar de más impuestos, Estuardo, ¿cuáles son los temas, como mencionaba Philip en este momento, que el organismo ejecutivo pasa por alto, no toma en cuenta la calidad del gasto, las medidas de transparencia para evitar el mal uso de los recursos públicos?
hay algunos temas que no están abordados en esta propuesta.